agudo, que me imagino que ya todos ustedes saben muy bien el concepto de abdomen agudo. Después hemos visto la parte del diagnóstico, es decir, cómo hacemos el diagnóstico de un paciente con abdomen agudo. Y ahí hemos visto desde la anamnesis, hemos visto el examen físico, hemos visto ya a detalle la anterior parte del programa de cómo manejamos un paciente. Y hemos dicho que si hacemos una buena historia clínica, lo más probable es que lleguemos a un diagnóstico. No solamente de abdomen agudo, sino que también de la probable causa de este abdomen agudo. Sin embargo, si ya decimos que es abdomen agudo quirúrgico, pues lo más importante está resuelto, porque ese paciente va a entrar a operarse. Ya sabemos el tratamiento de ese paciente, ya sabemos lo que vamos a hacer. Sin embargo, en algunos pacientes la cosa no es tan sencilla, bueno, de hecho es medicina, y en medicina las cosas no siempre son tan fáciles. Y ahí es donde nosotros necesitamos manejar muy bien la parte de imagenología. Y acá tenemos, o más bien ustedes van a tener un montón de recursos para poder apoyar sus diagnósticos e incluso saber cuál probablemente podría ser la etiología de ese abdomen agudo. De hecho, vamos a pedir en muchos de nuestros pacientes mayores de 40 años, de hecho ya un electrocardiograma. Menores de 40 años con sintomatología cardíaca o pulmonar, también vamos a pedir electrocardiograma. Y de hecho es casi obligatorio en estos pacientes con abdomen agudo no quirúrgico la realización de un electrocardiograma. Mucho más vamos a pedir nosotros un electrocardiograma si cuando hagamos la historia clínica vemos que el paciente tiene algún tipo de cardiopatía, una cardiopatía isquémica, una disfunción miocárdica o una arritmia o un infarto agudo de miocardio que debe dar ya saber como diagnóstico diferencial. Con mucha más razón vamos a pedir nuestro electrocardiograma. Tenemos 3 exámenes fundamentales para confirmar y apoyar nuestro diagnóstico. Podría ser no precisamente en orden, no vamos a llevar por la importancia, porque nosotros tenemos que decidir qué examen le vamos a pedir primero. La radiología es muy buena opción, pero su sensibilidad y su especificidad es muy baja. La ecografía es muy buena opción, es rápida y se puede hacer ahí en la cama del paciente. La tomografía es la mejor, porque tiene alta sensibilidad y especificidad, pero como vamos a ver, tiene ventajas y tiene también desventajas. Vamos a ir por orden. Primero la radiología. ¿De qué nos sirve este examen? Le vamos a pedir, lo primero que nosotros pedimos es una placa de abdomen simple de pie en bipedestación o para ver la parte posterior de A o de cúbito lateral o de cúbito supino. Vamos a ver cuál le pedimos. ¿Cuándo vamos a pedir la radiología? Lo primero, mira esto. Si ya sé que es abdomen agudo quirúrgico y tengo que entrar a operar, lo más probable es que ya no me pida pues radiografía. ¿Para qué? Voy a entrar a operar sin radiografía. Pero si el diagnóstico es poco claro y yo estoy pensando que puede haber una patología que yo voy a poder identificar con los rayos X, le pido. Por ejemplo, ¿cuál? No, ¿para cuándo pido radiografía de abdomen simple de pie? Para saber el origen de ese abdomen agudo. ¿Qué estaría sospechando para pedir una radiografía? La ruptura no se ve muy bien. ¿Cuál estaríamos pidiendo? Una obstrucción, por ejemplo, porque ahí vamos a ver las asas dilatadas. Entonces, si el diagnóstico es poco claro y sé que la radiología me va a ayudar, le pido. Sin embargo, fíjate esto, la sensibilidad y la especialidad es tan baja que muchos de los pacientes, un 30-50% de los casos de la radiología van a dar imagen negativa, es decir, falsos negativos, y en realidad es positivo. Es decir, que la radiología no te hace diagnóstico, en otras palabras. Te puede ayudar, te puede apoyar, pero no te hace diagnóstico. Así que cuidado, manejen con mucho cuidado. Para eso, obviamente, nosotros, ¿ya han pasado radiología? Todavía no. ¿Sí? Entonces ya saben que es una placa radiográfica. Y una placa radiográfica de abdomen simple de pie, pues tiene que mostrarme parte del tórax, el diafragma, la estructura ósea desde las costillas hasta la 12ª costilla, la columna vertebral, todo lo que es pelvis,
Y tiene que mostrarme además algunos órganos que normalmente no se deberían de ver, como por ejemplo la sonda hepática, a veces las sondas renales, tiene que ver la sonda del psoas y la dilatación de asas intestinales, siguiendo lo que sería el colon, colon transverso, colon descendente y lo que sería aire a nivel del recto. Por lo menos esito tengo que ver para poder interpretar una placa radiográfica. Sin embargo, pese y eso, fíjate, la sensibilidad y especificidad en el abdomen agudo es baja. Mira, 30% de sensibilidad y 88% de especificidad. Y a comparación de la tomografía y la ecografía, pues son mucho mejor la ecografía y la tomografía, porque 81% de los pacientes que hemos sacado placas radiográficas no había nada en la radiografía, cuando en realidad sí se veían cosas en la ecografía y en la tomografía. Así que hay que manejar con mucho cuidado. ¿Dónde te recomiendo que utilices una placa radiográfica? Lo que decía tu compañero, en obstrucción intestinal alta o baja. Si estás sospechando de perforación de víscera hueca, por ejemplo, una úlcera duodenal o perforada, sí nos sirve. Cólico renal, también. En peritonitis no es específico, pero vamos a ver que se ven algunos signos. En presencia de cuerpos extraños. En traumatismo abdominal podría servirnos también, aunque el valor es relativo. Y en úlcera perforada, si bien se puede ver uno de los signos clásicos, pero no todos los pacientes van a presentar síntomas. Ándale, a ver, quiero ver dónde están ustedes, que ya me han dicho que lleva radiología. Paciente de 56 años de edad que acude al servicio de emergencia con un dolor abdominal súbito en región del epigastrio de tipo urente, que sucedió más o menos hace 6 horas y el dolor no cede, no calma con analgésicos, empieza a tener falta de eliminación de heces y gases y al examen físico encuentras todos los signos de irritación peritoneal. Tú dices, es un abdomen agudo y es un abdomen agudo quirúrgico. Le tomas una placa radiográfica de tórax y te sale esta imagen. Diagnóstico. ¿Podría ser un neumoperitoneo? ¿Dónde está el neumoperitoneo? A ver, muéstrame ella eso. ¿Dónde está el neumoperitoneo? Eso, muy bien. Entonces, si es un neumoperitoneo, ¿cuál será la causa de este abdomen agudo? Una úlcera perforada. Ahí está el neumoperitoneo. Lo que ustedes conocen en semiología como signo de Joubert y lo que nosotros conocemos en radiología como signo de pupar. Así que cuidado que en el examen se dejen sorprender. El Joubert y el pupar son lo mismo y significan neumoperitoneo. Era un abdomen agudo por una úlcera perforada. Ahí está el diagnóstico. ¿Se opera o no se opera este paciente? Se opera, porque es un abdomen agudo quirúrgico. Entonces el diagnóstico ya está hecho. Y cuidado, a veces he discutido con mi radiólogo y dice, doctor, pero su paciente abdomen agudo y me está pidiendo una placa de tórax. Sí, le digo, ¿por qué? Porque yo no quiero ver el abdomen, lo que yo quiero ver es el diafragma. Y veo lo que está debajo del diafragma. ¿No ven? Entonces ahí está nuestro diagnóstico. Ahí está, miren, este es el neumoperitoneo que no debería de verse. Algunas veces se confunde con la cámara gástrica también. Esto puede significar una úlcera gastrodenal, un divertículo sigmoideo. A veces en los obesos esto puede simular también, la grasita puede simular aire. Hay que tener mucho cuidado. Y cuidado que cuando veamos enfermedades de patologías gástricas, vamos a ver que a veces la perforación es bien pequeñita y no sale mucho aire o se tapa por el epiplom. Pero es una úlcera perforada. ¿Qué significa esto? Que no todos los pacientes con úlceras perforadas en abdomen agudo van a presentar aire subdiafragmático. Algunos no, pero es un abdomen agudo. Esto se llama, ya hemos dicho, signo de pupar, ¿no ven? Y esto también puede cambiar de posición, se le coloca en el cúbito lateral. Otra imagen que yo podría ver, o que debería interpretar más bien en el abdomen agudo, por ejemplo, si estoy sospechando de obstrucción intestinal, es aire. O si estoy sospechando de una ubicación de aire anormal. Fíjate, esto es aire dentro del intestino delgado y se ve así. Esto vamos a ver cuando veamos obstrucción intestinal alta.
Y si tú te fijas muy bien, oye, está bien dilatado, parece colon, pero no es colon. La diferencia está, y esto es siempre pregunta de examen, la diferencia está que si tú ves estas valvulitas, van de extremo a extremo. Si yo veo esta imagen y veo estas imágenes de extremo a extremo, es intestino delgado. Entonces yo digo, ese paciente tiene un abdomen agudo quirúrgico complicado, secundario a una obstrucción intestinal alta. Pero también puede variar. Puede ser un abdomen agudo secundario a una obstrucción intestinal baja complicada. En este caso, ¿qué estoy viendo? Colon. Y si tú ves, mira, estas líneas, que son lo que representan las austras, no llegan de extremo a extremo, sino que llegan a la mitad. Y por eso me doy cuenta de que esto no es pues intestino delgado, esto es colon. Entonces para eso también me sirve la radiografía. A través de la radiografía estoy viendo que mi paciente con abdomen agudo quirúrgico tenía una complicación por obstrucción alta y baja. Sin embargo, hay algunos pacientes que llegan con un cuadro de abdomen agudo, pero no es quirúrgico. No es quirúrgico. ¿Por qué? Porque resulta que muchos pacientes en la radiografía me pueden presentar signos de un ilio paralítico y un ilio mecánico. A veces es muy difícil, les cuento, saber o poder ver el diagnóstico, porque los dos tienen niveles hidroaéreos, miren, los dos tienen niveles hidroaéreos, los dos tienen asas distendidas. Entonces, mira, ese es un ilio paralítico y ese es un ilio mecánico. ¿Ok? Cuando yo digo, ya se había hecho que era una clase de ustedes, cuando yo digo ilio paralítico, significa que el intestino se ha paralizado, pero no hay una obstrucción visible, o sea, no hay algo que yo pueda ver, tocar o identificar a través de un examen. No hay, porque si hubiera, sería una obstrucción mecánica. Un ilio paralítico puede ser, por ejemplo, hipopotasemia. Yo no voy a ver la hipopotasemia, pero me ha paralizado el intestino. Puede ser una parálisis por nervios, o sea, una ganglionosis. Yo no voy a ver eso, pero se ha paralizado el intestino. Pero en una obstrucción mecánica hay algo mecánico que está obstruyendo ahí. No, en la radiografía no lo voy a ver, en la tomografía de repente sí. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia? ¿Cómo diferencio entre un ilio paralítico y un ilio mecánico? Eso podría ser muy bueno, porque el ilio paralítico afecta todo el sistema gastrointestinal, desde el esófago, estómago, intestino delgado y colon. Mira, todo. Mientras que en el ilio mecánico hay un segmento que está obstruido. Podría ser muy bueno. Oye, pero si es mecánico, imagínate un tumor. ¿Deja pasar aire y gas? No. Acá, como es ilio paralítico, ¿deja pasar aire y gas? Sí. Entonces la diferencia está ahí. Si esto es mecánico, no pasa aire al colon. Por tanto, o no veo el colon, o no veo aire en recto. Y digo, esta es una obstrucción mecánica. Mientras que si es paralítica, voy a ver aire en el recto. Entonces, ese es un ilio paralítico. No, probablemente este no sea quirúrgico. Esto no es quirúrgico. Esto probablemente sí. Entonces, la radiografía me ayuda. Ahí está la diferencia. Si el paciente está estable y la radiografía simple no me permite hacer diagnóstico, puedo utilizar una variante de la radiografía simple, que sería una serie esófago-gastro-duodenal contrastada. Le voy a dar algún tipo de contraste yodado y voy a hacer que se disemine por todo el intestino y voy a ver, pues, será una obstrucción, será un tumor, será una masa, será una fuga. También está dentro del diagnóstico probable. La radiografía no es específica, pero puede haber hallazgos muy raros en la radiografía. Por ejemplo, esto vamos a ver cuando veamos enfermedades de vía biliar. En la radiografía no debería de verse esto. No debería de verse esto. En otras palabras, en la radiografía no debería verse las vías biliares. Y aquí se está viendo la vía biliar, fíjate acá, porque hay aire. Eso significa que podría ser una fístula colecisto-duodenal, una anastomosis coledoduodenal o una colecistitis aguda enfisемatosa, que es rarísima,
pero algunas veces se puede ver. Esto es mucho más raro todavía, especialmente en los niños. No debería de verse aire en la porta. No debería verse aire, pero se está viendo. Y eso solamente sucede cuando hay una trombosis por algún germen gaseoso y que está obstruyendo la vena porta. Esto sucede en necrosis de cualquier parte de la pared intestinal, en obstrucción complicada o en sepsis. Es un hallazgo también casual. Tampoco debería verse esto. Mira, aquí están los músculos psoas y por delante como que están bien delimitaditos porque hay aire. Eso es aire retroperitoneal. Es aire o retroneumoperitoneal. ¿Y qué te está diciendo esta imagen radiológica? Probablemente hay una perforación duodenal, hay una colección de aire por detrás de algún germen, un absceso, algo no está bien. Esto no es un hallazgo muy frecuente, hay que tener un muy buen ojo para esto, pero sí puede ser. También pueden presentarse esto, algunas veces, algunas calcificaciones. En vesícula biliar la radiografía no me sirve, pero si el paciente tiene una vesícula en porcelana, sí, ahí sí se puede ver una vesícula biliar como si fuera de luna llena. ¿Qué será esto? Es un apendicolito, o sea, es raro el hallazgo, no se ve con frecuencia, pero sí me está diciendo que había una posibilidad de obstrucción del apéndice. Mi abdomen agudo de repente es una apendicitis aguda complicada. ¿Lo ve? Ahí está, me está diciendo eso. Aquí está, fíjate, esto también es una vesícula biliar que no debería verse ahí. Paciente, para ti, paciente de 56 años de edad que acude al servicio de emergencia con un cuadro de dolor abdominal de más o menos 3 horas de evolución, intenso en hipocondrio derecho y hipocondrio izquierdo, que se irradia por flanco derecho hacia la región del hipogastro. Intenso, tipo cólico, irradiado hacia la región dorso-lumbar, acompañado de fiebre, náuseas, vómitos y al examen físico, signos de irritación peritoneal. Tú lo ves y dices, es abdomen agudo, pero no sabes muy bien si es quirúrgico o no quirúrgico. Le haces una placa radiográfica y te sale esto. Diagnóstico. Dice obstrucción intestinal baja. Voy a pedir otras opiniones. ¿Qué dices? ¿Qué podría ser? Hay algo que no está normal en esa placa radiográfica. No sé, doctor, si lo de arriba son las cálices renales. Son las cálices renales, no deberían verse. Están dilatadas, están obstruidas. Entonces, ¿qué será eso? ¿O qué está obstruido los cálices renales? Es una nefrolitiasis renal. Ahí está el diagnóstico. Por eso le estaba doliendo al paciente. Entonces la radiografía me sirve también para esto. Paciente de 28 años de edad que acude al servicio por un dolor intenso de hace 6 horas en región del flanco derecho y región lumbar, tipo cólico 9/10, acompañado de náuseas, vómitos y fiebre, y además signos de irritación peritoneal, pero muy leves. Le sacamos una placa radiográfica y vemos esto. Diagnóstico. ¿Qué será? A ver, fíjense. ¿Qué será? No hay aire retroperitoneal, querido, porque tendría que marcarse el psoas. Cuando ves el psoas y se marca muy bien, ahí podría ser aire retroperitoneal. ¿Qué podrá hacer? Cuando hace hemorragia y peritonitis, todo esto está velado, pero no es. ¿Qué podrá hacer? Ojos, ojos, necesito que me ayuden. ¿Qué será el diagnóstico? Ahí hay una cosa normal. ¿O ustedes creen que debería verse esto? ¿Qué será esto? Es un cálculo ureteral. Eso es lo que le estaba causando el dolor. Y los cálculos ureterales pueden simular un abdomen agudo. Esto no es quirúrgico.
no es quirúrgico, a no ser que el cálculo no salga y te tengan que hacer una intervención, pero por vía endoscópica. Pero acá esto no es quirúrgico. La causa del dolor era esto, un cálculo lateral. Si sospechas de un cálculo lateral, una placa radiográfica de repente te puede ayudar, pero mejor una ecografía. Ahí está. Y lo propio acá, mira, un cuerpo extraño, y esta es la imagen de un paciente con un abdomen agudo, pero crónico, es decir, un abdomen agudo de meses que se reagudizó, y cuando sacamos esta placa radiográfica, vi estas deformaciones. Era una carcinomatosis abdominal. También me sirve para eso. ¿Qué será esto? Una moneda, un cuerpo extraño. También la placa radiográfica me sirve para ver si ese abdomen agudo era por un cuerpo extraño. Fíjate acá, este paciente también vino con un cuadro de abdomen agudo. Pero ¿cuál había sido la causa de ese abdomen agudo? Cuerpos extraños. Mira, era un paciente psiquiátrico que se comía todo lo que podía, desde tachuelas, agujas, frasquitos y de todo lo demás, y que uno de ellos lesionó el intestino. Entonces, esa era la causa del abdomen agudo. Esto también, por eso la placa radiográfica nos sirve también para identificar cuerpos extraños. ¿No ven? Este paciente llegó con dolor abdominal intenso, pero sin signos de abdomen, de irritación peritoneal, pero el dolor era sumamente intenso. Se le toma una placa radiográfica. ¿Y cuál había sido la causa de este dolor abdominal? ¿Y por dónde había ingresado este cuerpo extraño? Por recto. Y eso en emergencia es muy frecuente. Van a ver seguramente ustedes en su práctica que llegan muchos pacientes o con un cuadro ya de dolor abdominal, un cuadro de obstrucción intestinal, o a veces ya con una perforación, porque esto manipulan, se rompe, o esto tratan de sacar y movilizar y lesionan mucosa y perforan y llegan con un abdomen agudo. También la radiografía me sirve para identificar estos cuerpos extraños. ¿Okay? Muy bien. Algunas veces nos sirve para identificar algunas masas más o menos blandas. Por ejemplo, las vejigas distendidas, algunos úteros aumentados de tamaño, asas intestinales, pseudoquistes calcificados, o el trauma para identificar fracturas costales, fracturas de columna o fracturas de pelvis. Para eso también me puede servir la placa. Pero les vuelvo a repetir, hay que saber cuándo pedir una placa radiográfica, porque la sensibilidad y la especificidad no sirve para todas, sí, pero algunas patologías importantes. El otro examen fundamental que te puede apoyar para el diagnóstico de abdomen agudo es la ecografía abdominal. Buenísimo, la ecografía es buenísima, porque te permite encontrar colecciones líquidas dentro del peritoneo, te permite identificar masas, abscesos, te sirve para enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, un aneurisma, patologías neurológicas, branquias biliares, traumas, también sirve. Y esta es la importancia en las mujeres. Nos permite descartar las causas gineco-obstétricas, embarazos ectópicos, masas anexiales. Entonces es súper importante la ecografía en estos pacientes. A ver, vamos viendo esta imagen. A ver, quiero una dama. Para ti, paciente de sexo femenino de 27 años de edad que acude al servicio de emergencia por dolor abdominal repentino, hace 4 horas de evolución y ahora es difuso en toda la pared abdominal. La paciente llega pálida como papel, hipotensa, taquicárdica y con signos de irritación peritoneal. Pedimos esta ecografía y ya tenemos el diagnóstico. ¿Cuál había sido la causa de este abdomen agudo? Un embarazo ectópico. ¿Se está viendo ahí el producto? Y si se ha roto ya la trompa y está sangrando, seguramente la ecografía nos va a decir que hay líquido libre en cavidad. Y si yo quisiera saber si ese líquido es sangre, ¿qué examen hago? ¿Perdón? No. ¿Qué examen hago? ¿Ah? Más antes que la tomografía. ¿Qué examen hacen los ginecólogos para saber si ese contenido es líquido o sangre? No. ¿Qué examen piden los ginecólogos? Hacen por a través de la vagina, fondo de saco de Douglas, una punción y aspiran.
¿Qué se llama ese examen? Función del saco. Culdocentesis. Y ahí dice, ay, pues sí, sangre, ¿no? Entonces, pero ya el diagnóstico ecográfico está hecho. ¿Okay? Otras patologías, mira, paciente de 18 años de edad con dolor en fosa ilíaca derecha y que ahora es difuso. Le hacemos la ecografía y se observa una imagen de aparentemente un intestino inmóvil más un plastro periapenticular. El diagnóstico está hecho. Es un abdomen agudo por una apendicitis aguda. La ecografía es sumamente importante. Paciente de 38 años de edad que acude al servicio de emergencia por dolor en hipocondrio derecho de más de 6 horas de evolución, que se irradia hacia la región dorso-lumbar y ahora presenta ya signos de irritación peritoneal, pues son 4 días que se ha aguantado. Le hacemos la ecografía y el diagnóstico está hecho. ¿Qué diagnóstico es ese, Yara? ¿Cuál es la causa del abdomen agudo de este paciente? ¿Qué es esto? Vesícula biliar. ¿Y qué estás viendo en la vesícula biliar? Está aumentada de tamaño, pero ¿qué más estás viendo? ¿Esto será normal? No, es una imagen de doble pared. El problema es que ¿tiene o no tiene cálculos? No, entonces diagnóstico. Colecistitis aguda a litiásica, es decir, sin litos. Esa era la causa del abdomen agudo, ya estaba gangrenado, necrosado. Entonces la ecografía en patologías de vesícula biliar también es sumamente importante. Esto es un poquito ya más raro, porque la imagen no se ve muy bien, pero sí se puede notar acá. Hay un engrosamiento y crecimiento del páncreas. Entonces la causa de ese abdomen había sido una pancreatitis aguda. Entonces esa era la causa. Era un abdomen agudo no quirúrgico. Porque las pancreatitis agudas no se van a operar solamente si es una pancreatitis aguda necrohemorrágica. Entonces, mira, la ecografía es sumamente importante. Ni qué decir en trauma. Cuando el paciente llega después de un accidente de tránsito y de trauma, pedimos un examen que se llama EcoFast, es decir, una ecografía rápida. Vemos los fondos torácicos, los senos costodiafragmáticos, vemos el espacio de Morrison, vemos la región perihepática, periesplénica, vemos el fondo de saco de Douglas y veo si hay líquido, pues. Si después de un trauma hay líquido, ¿qué significa eso? Que está sangrando. Entonces, si me dicen que hay líquido libre periesplánico en el espacio de Morrison o líquido libre peritoneal después de un trauma, digo, está sangrando. ¿Ese paciente se opera o no se opera? Lo más probable es que entre a cirugía, que se opere. Es un trauma abdominal. Muy bien, entonces, radiografía, ecografía, importantísimo. Sin embargo, el mejor examen para el abdomen agudo es definitivamente la tomografía. Tanto así que en otros países piden a todo paciente con dolor abdominal o con sospecha de abdomen agudo, de hecho le hacen un escaneo abdominal, es decir, piden un TAC. Acá todavía no, porque es lógico, no todos los centros cuentan con una tomografía y a disponibilidad, ¿no ve? Con un imaginólogo de 24 horas. No todos tienen ese centro. Entonces, pues no es algo de que pedamos a libre albedrío, sino que tenemos que saber las indicaciones correctas en ataque abdominal. Ha revolucionado el diagnóstico de abdomen agudo, especialmente con cuadros muy complicados, donde no sabes si es apendicitis o es isquemia, o qué tipo de patología es. Si te queda duda diagnóstica, es lo mejor, un ataque, y incluso el diagnóstico incrementa si utilizas un contraste radiológico. ¿En qué pacientes nos es mucho más ayuda la TAC abdominal? Principalmente en trauma abdominal. Eso hay un capítulo especial de TAC y trauma abdominal. En el estudio del retroperitoneo, ya te adelanto lo siguiente, y esto es pregunta de examen. El mejor examen para poder ver retroperitoneo es TAC. Para ello es buenísimo la TAC o la resonancia magnética. Y ante duda diagnóstica, pues los otros exámenes sí fallan la ecografía.
¿En qué procesos específicos voy a pedir tomografía? Cuando la apendicitis es el diagnóstico, no sabes si será o no será. El aneurisma de aorta abdominal, siempre y cuando el paciente esté estable. Oye, cuando tú haces una tomografía, tienes que estar llevando al paciente hasta la tomografía y hasta prepararlo pasa mucho tiempo. Si el paciente está grave, pues no voy a perder tiempo, no requiere TAC, más bien tiene que entrar directo a cirugía. Entonces, si el paciente está estable, por ejemplo, en aneurisma, en un trauma, sí puedo hacer TAC, pero si está inestable, no. Hematoma retroperitoneal, en isquemia mesentérica, hay un capítulo de isquemia mesentérica que vamos a llevar, y ahí vamos a ver que el diagnóstico a veces no es tan sencillo, pero el mejor examen para isquemia mesentérica aguda o crónica es TAC, es lo que se llama una angiotomografía. En pancreatitis aguda, grave, en abscesos abdominales, en procesos inflamatorios intestinales, por ejemplo, diverticulitis o enfermedad de Crohn, TAC. En diverticulitis aguda es buenísimo. ¿Cuáles son las ventajas de este examen? Te detecta aire y líquido libre, aunque sea en pequeñas cantidades, te permite diferenciar obstrucción mecánica o paralítica, te permite en trauma abdominal cerrado saber la gravedad, siempre y cuando esté estable el paciente, obviamente, pancreatitis aguda en abscesos, en diverticulitis, y en diagnósticos diferenciales de fosa ilíaca derecha es importantísimo. ¿Cuáles son las desventajas de la tomografía? Esto también tienes que conocer. El primero es que requiere transporte a la sala de TAC, y ahí si está inestable el paciente, pues se nos puede complicar hasta que estemos sedando, acomodando, o que estemos tranquilizando al paciente. Ahora, cuidado que piensen que la tomografía es lo máximo y va a descubrir todas las patologías. No, hay algunas patologías que no se descubren por tomografías. Por ejemplo, trastornos fisiológicos, funcionales. Esas no nos van a servir para diagnóstico diferencial. Entonces, hemos tenido pacientes, les cuento, que ni con tomografía hemos podido llegar al diagnóstico. Así que cuidado que pienses que es la panacea, pero es muy buen examen. El otro problema de la tomografía es que te expone a radiación. Oye, si te digo que expone a radiación, ¿en qué pacientes estará contraindicado? En embarazadas, ¿lo ven? O en niños pequeños también, aunque eso es relativo, pero principalmente en embarazadas. Ese es otro problema. Y el alto costo también, ya les he dicho, no hay mucha buena accesibilidad y el costo es alto relativamente. Cuando llegó la primera tomografía a Cochabamba, el examen de tomografía costaba $1,200. Las primeras tomografías que hicimos acá en Cochabamba. ¿Cuánto cuesta la tomografía de abdomen? ¿Quién sabe? No, está más barato. Hay desde $100 hasta $200. Fíjate cómo ha bajado. Desde $1,200 que costaba un TAC, imagínate. Ya hay más accesibilidad, cierto, pero lo ideal sería tener por lo menos entre los segundos y terceros niveles, pero no todos cuentan con este examen. Y requiere un radiólogo experto, porque como toda placa, oye, tienen que orientarte. Nosotros podríamos dar un pequeño vistazo, pero no siempre como los ojos de un experto. Así que requerimos un informe del radiólogo que nos confirme los datos. Muy bien. ¿Para qué patologías sería fundamental la TAC? Ya hemos dicho. Por ejemplo, fíjate, aquí hay un plastro. Entonces, en apendicitis aguda, tronada, complicada, no sirve. En pancreatitis aguda, mira cómo me dice, hay criterios de Baltasar para pancreatitis aguda. Me dice también la gravedad de este paciente. En procesos de obstrucción intestinal, mira cómo se ve la distensión de asas, los niveles, y me puede decir si es mecánico o si es paralítico. Por tanto, la obstrucción intestinal alta y baja es fundamental. Mira esto. Se dice que cuando el paciente llega con dolor en fosa ilíaca izquierda o en cuadrante inferior izquierdo, el examen de preferencia es TAC. O si está sospechando de una diverticulitis, el examen de preferencia es TAC. La resolución es buenísima, permite certeza. ¿Quién me puede decir qué es esto? ¿Quién se aventura a decir que cuál ha sido la causa de este abdomen agudo? ¿Dónde? Parece un tumor, pero no es un tumor. Una hernia inguinal encarcelada. Esa es la causa del abdomen agudo. Acá este es un poquito más complicado, pero sí se ve que es parte de un trauma
abdominal. ¿No ven? Entonces, mira, esas son las patologías. Mención especial nos puede servir para el diagnóstico de un abdomen agudo que está provocado por un aneurisma de aorta. Pero fíjate, esta tomografía se ha hecho cuando había una sospecha de aneurisma. Porque si está roto, ¿nos da tiempo a hacer tomografía? No, no nos da. Entonces se hizo esta tomografía en sospecha de aneurisma y se ha visto que había dilatación de la aorta, ya estaba a punto de reventarse, o sea, a punto ya de un aneurisma roto de aorta. Porque cuando se rompe la aorta y es profusa la de sangrado, los pacientes no van a vivir mucho tiempo. Si es que entra rápido a cirugía, de repente se podría hacer algo, pero la mortalidad es casi del 98%. Así que si el paciente está estable, nos da tiempo para hacer una TAC. Y algunas veces no, tenemos que hacer una angiografía y tratar de resolver a través de una angiografía. O a veces no da tiempo y hay que hacer una laparotomía. Muy bien. Otra mención especial del ATAC, para mí es importantísimo porque nos permite hacer diagnóstico de las isquemias mesentéricas. Mira cómo me muestra la obstrucción, me muestra la lesión intestinal, o sea, me está dando el diagnóstico. Cuando veamos este tema van a ver que son pacientes que llegan con dolor abdominal intenso, súbito, porque se ha embolizado o se ha trombosado la arteria mesentérica superior. Y si tú no resuelves eso en cuestión de horas, se te va a morir el intestino. Entonces, necesito un diagnóstico rápido. La tomografía es una buena opción. ¿Qué otros exámenes podría hacerle a un paciente con abdomen agudo? La resonancia magnética, sí, no tiene mayor ventaja sobre la tomografía, pero tiene otras ventajas en algunos pacientes especiales. Por ejemplo, me han dicho que no puedo hacer tomografía en paciente con embarazo, pero sí puedo hacerle resonancia, porque la resonancia no emite radiación. En oclusión vascular mesentérica da muy buenas imágenes, apendicitis en embarazadas y en niños pequeños también puedo hacer resonancia. Algunos otros exámenes, gammagrafía no es de frecuencia, pero en casos donde dudo por absceso, por plasma, por colecistitis, divertículo de Miguel, la gammagrafía es muy buena. Y si estoy sospechando como causa algún origen vascular, el estándar de oro es la angiografía. Si sospecho embolias, tromboembolias, hemorragias donde no sé la causa, ruptura de vaso, hígado, riñón, ruptura de tumores hepáticos, la angiografía es fundamental en el abdomen. Otros exámenes, aquí no vamos a profundizar estos exámenes. Este se llama LPD o lavado peritoneal diagnóstico. También le puede servir el lavado peritoneal diagnóstico, pero actualmente ya como que se ha dejado de lado. Antes hacíamos harto lavado peritoneal diagnóstico, pero ahora hay exámenes mejores. Por ejemplo, ecografía y tomografía. Actualmente solo hacemos LPD cuando no tengo ni ecografía ni tomografía. Pero sí se hace. Y el lavado peritoneal diagnóstico es esto: hacer una laparocentesis y extraer el producto de ahí adentro. Si sale sangre después de un trauma, ¿qué está diciendo ese sangrado? Que hay una hemorragia de algún órgano, de una lesión. ¿Opero o no opero a ese paciente? Sí. Por tanto, es útil en traumas abdominales, en evaluación de politraumatizados, en peritonitis, por pacientes con algún tipo de origen desconocido. ¿En qué pacientes no hago el LPD? Embarazo, cirugía abdominal previa, masas pulsátiles, como por ejemplo un aneurisma. No voy a entrar a funcionar un aneurisma, o distensión abdominal excesiva. El problema de esto es que necesita, cuando veamos el trauma les voy a enseñar cómo se hace, pero requiere experiencia y práctica para hacer. Y sobre todo necesita la interpretación, porque a veces haces la función y no sale sangre. Tienes que meter 1000 cc de solución fisiológica, moverle la barriguita y luego aspirar, mandas al laboratorio. Si en el laboratorio te dicen que hay de más de 100.000 glóbulos rojos, más de 500 leucocitos o 250 neutrófilos, o si hay restos de comida, restos de fibras vegetales, o hay unas bacterias ahí a la admisión, me está diciendo que hay perforación o hay sangrado. ¿Se opera o no se opera ese paciente? Se opera. Para eso sirve el LPD. Entonces, esa es otra posibilidad. Esta es la otra posibilidad diagnóstica. No te olvides que la laparoscopía
significa ver la cavidad abdominal. Y la laparoscopía puede ser diagnóstica y puede ser terapéutica. La laparoscopía es entrar a ver directamente qué cosa está causando. Y eso es lógico. Y les he dicho, hay pacientes ni con tomografía puedo saber qué es. Entonces, lo único que me queda es entrar a ver allá adentro. Entonces, ahí me quedan dos opciones. O hacerle laparoscopía o hacerle una laparotomía exploradora. Eso está también descrito. Especialmente en ancianos, si no sé el diagnóstico, oye, y ahí voy a ver directo, voy a ver todo y voy a saber cuál es la causa. Entonces, esto tiene muchas indicaciones. Por ejemplo, diagnóstico difícil en mujeres, en la peripatitis, que se llama síndrome de Fitz-Kurz, etiología de abdomen agudo desconocida, pacientes algunos críticos que no sabes lo que se va a entrar a operar, pero estás sospechando varias causas. La ventaja es que tiene sensibilidad y especificidad alta. Oye, porque yo estoy viendo en directo, estoy viendo la lesión. Entonces, esto me permite ver si será una peritonitis. Mira, aquí esto es una peritonitis, porque hay líquido libre, si es el apéndice, si será algún tipo de problema ginecobstétrico. Entonces, la ventaja es la desventaja de esto es el alto costo. Puede ser un tiempo muy prolongado de cirugía, que a veces requiere mucha habilidad quirúrgica. Entonces, esa es la desventaja. Bueno, entonces mira, hasta ahí tienes todos los instrumentos para hacer diagnóstico de un abdomen agudo. Lo principal, historia clínica. Eso es lo fundamental. Ante la ecografía, ante la radiografía, ante la tomografía, el examen clínico es el que determina la conducta del médico. Eso es lo que nos va a determinar qué vamos a hacer. Y después están como ayuda el laboratorio. Puedes utilizar radiografía, ecografía, tomografía, resonancia, angiotomografía, el estándar de oro que sería la ecografía si sospechas de problemas vasculares o los otros exámenes diferentes. Ahora voy a enseñar un poquito lo que es el análisis ya de un paciente con abdomen agudo. Ya hemos visto esto ya anteriormente. Si viene un paciente con dolor abdominal, tú tienes que pensar si será un dolor abdominal agudo o será crónico. Si dices que es agudo, tienes que preguntarte, ¿será parte de un abdomen agudo o no será parte de un abdomen agudo? Si dices, oye, sí, es un abdomen agudo, tienes que preguntarte, ¿será un abdomen agudo quirúrgico o un abdomen agudo no quirúrgico? Si dices, es abdomen agudo quirúrgico, tenemos 5 opciones para descartar. ¿Cuál es? Dime una. Isquémica. ¿Otra? Obstructiva. ¿Otro? Perforativa. ¿Otro? Infecciosa inflamatoria. Ya hemos dicho también vascular, ¿no ve? Y hemorrágica. Tengo que pensar en esas causas como causa de abdomen agudo quirúrgico urgente. Y si no es no quirúrgico, tengo un montón. Ahorita vamos a ver las causas que son intraabdominales, extraabdominales y retroperitoneales. Si es quirúrgico, ya sé que tengo que operar a ese paciente, pero ya en la historia clínica me pregunto, ¿cuál será la causa específica? Oye, si yo he dicho que podría ser infecciosa inflamatoria, la principal causa será, para descartar, una apendicitis aguda. Si es una obstrucción complicada, será alta, será baja, yo ya estoy pensando la causa. Y además me tengo que preguntar, ¿habrá complicaciones locales o sistémicas? Y esta mañana esto les explicaba a mis alumnos. El paciente puede llegar con sintomatología en abdomen, pero el resto de su sintomatología está estable. Eso quiere decir que el paciente no ha hecho complicaciones sistémicas. Pero ¿qué pasaría si el paciente ha empezado con dolor en fosa ilíaca derecha, ha hecho un abdomen agudo, pero ahora llega a emergencia y está inconsciente? Para ti, está inconsciente, está febril, está hipotenso, está taquicárdico, está taquipneico. Entonces, ¿qué ha pasado con ese paciente? ¿Perdón? ¿Shock? ¿Shock de qué tipo? Un shock. Ya puede haber hecho una sepsis o un shock séptico. Entonces, el primer diagnóstico de ese paciente ya no es dolor abdominal, ya no es apendicitis, ya no es abdomen agudo. El diagnóstico principal de ese paciente será sepsis
O shock séptico, abdomen agudo, secundario a una peritonitis aguda complicada. Pero el diagnóstico ahorita, el que más nos importa, es que ese paciente está con sepsis o que está con shock séptico. Y ese paciente va a requerir ya otro plan de tratamiento, porque si está en sepsis y shock séptico, no va a ir a cualquier cama. ¿Dónde va a ir? A terapia intensiva, que se estabilice y lo más antes posible entrar a ver el foco. Entonces mira cómo la patología cambia de acuerdo a las manifestaciones del paciente. ¿Okay? Para que te recuerde, vámonos con abdomen agudo no quirúrgico. El abdomen agudo no quirúrgico hemos dicho que es un cuadro clínico que tiene dolor abdominal, signos de irritación peritoneal, en otras palabras, simula un abdomen agudo quirúrgico, pero no es de resolución quirúrgica. ¿Cómo me doy cuenta? Si es abdomen agudo quirúrgico, mira, si tú ves los síntomas, las náuseas y los vómitos y la fiebre están antes del dolor. Lo estoy repetiendo no sé cuántas veces eso. Si el paciente primero ha presentado náuseas, vómitos y fiebre, primero hay que descartar una patología de tipo no quirúrgico. El dolor es de evolución lenta, más de 48 horas. El paciente dice que tenía cuadros similares anteriormente, o ha durado más de una semana. Sin embargo, ten mucho cuidado porque hay presentación atípica en ancianos, en inmunodeprimidos y enfermedades crónicas. Ahí el diagnóstico es más complicado. Y aparte de eso, si es no quirúrgico, el paciente presenta sintomatología de otros órganos o de otras patologías. Por ejemplo, poliartralgias, diarrea, trastornos neurológicos, o te está diciendo la historia clínica que tiene automedicación con corticoides, AINES, o antecedentes de intoxicación por plomo, picaduras de insecto. Si tú ves los signos en estos pacientes, puede haber dolor localizado o defensa local, pero generalizado muy raras veces. Hay síntomas abdominales leves, llega con dolor, pasa una horita y se le pasa. Ay, doctor, no se me ha pasado, pero creo que va a volver dentro de un ratito. Entonces, nos hace sospechar que no es quirúrgico. Hay fiebre elevada sostenida con escalofríos. Hay manifestaciones dermatológicas, pulmonares, adenopatías, hepatoesplenomegalia, manifestaciones urológicas, ginecológicas. Es decir, tiene signos de abdomen agudo, pero tiene otros síntomas diferentes a otros órganos. Entonces, eso nos hace sospechar, pero digo, ¿será? ¿No será un abdomen agudo no quirúrgico? Ahí están, mira, las patologías de un abdomen agudo no quirúrgico que tú tienes que considerar, que está en su resumen también. Tienes que descartar patologías intra y extraabdominales. Intraabdominales, las digestivas, desde diarreas, gastroenteritis, adenitis, pseudoobstrucciones, problemas ginecológicos. Obviamente acá la más importante va a ser la enfermedad inflamatoria pélvica, anesitis, endometriosis. Mira cómo enfermedades hematológicas pueden simular abdomen agudo. Anemias, crisis hemolíticas, linfomas, leucemias o trastornos de la coagulación, osteomusculares, desde hematomas, osteomielitis, fracturas, problemas infecciosos sistémicos. Les he contado de pacientes con tuberculosis peritoneal, fiebre tifoidea, VIH-Sida, botulismo, tétanos, fiebre mediterránea familiar, dengue, está de moda ahora el dengue. El dengue puede venir con dolor abdominal y con signos de irritación, quiere que le toques al paciente. Tablet dorsal por sífilis, los problemas cardiológicos, broncopulmonares, nefrológicos, la litiasis ureteral, el cólico, las pielo, las uremias. Oye, hay que descartar. A eso le agrego trastornos inmunológicos, endocrinológicos como la diabetes, intoxicaciones, trastornos nerviosos, les he comentado también del herpes zóster, trastornos hepáticos, ustedes me han dicho, hepatitis, una hepatoesplenomegalia, un hígado graso también puede causar molestias. Miren, es una gran cantidad de patologías que tú en la historia clínica tienes que ir descartando, ¿no? Pero para eso tienes que tener conocimiento. Por eso ya estás llevando pues urología, ya has llevado ginecobstetricia, ya has llevado enfermedades pulmonares, neumología. A medida que conoces esas patologías, tú puedes hacer el cruce de información. Y ahí es donde haces diagnóstico y diferencia. ¿Ven? Muy bien. Ahora, en este caso del abdomen agudo quirúrgico, a veces les cuento que nos queda mucha duda. Dicen,
oye, ¿será o no será quirúrgico? ¿Será o no será quirúrgico? Si tienes mucha duda diagnóstica, no pierdas mucho tiempo. Te recomiendo que hagas dos exámenes importantísimos para descartar. TAC o resonancia magnética. Y en último caso, si sigo pensando que es no quirúrgico o quirúrgico, pero para no poner en riesgo la vida del paciente, inclusive podemos pensar en hacer una laparoscopía o una laparotomía exploradora si el paciente no ha mejorado. ¿Ok? Y el tratamiento pues va a ser de acuerdo a los síntomas. Aquí está el flujograma de este paciente con abdomen agudo no quirúrgico. Llega el paciente con dolor abdominal y tengo que decidir si es abdomen agudo quirúrgico o no quirúrgico. Si es no quirúrgico, el tratamiento será médico. Y lo más adecuado es que si realmente es médico, el paciente va a responder al tratamiento. Pues. Si es tuberculosis, le daré los fármacos antituberculosos y el paciente va a ir mejorando. Si es una abdomen agudo no quirúrgico por fiebre tifoidea, le iniciaré el tratamiento con cipro y va a mejorar el paciente. Si es una enfermedad pélvica inflamatoria, también le daré tratamiento antibiótico y va a mejorar. Hay un pequeño porcentaje de pacientes que le das tratamiento médico y no responde al tratamiento. Y ahí te hace dudar, ¿será quirúrgico o no será quirúrgico? Tengo que reevaluar a ese paciente. Significa nuevamente ver la evolución, hacer nuevos exámenes. Y si este paciente tiene signos positivos, va a entrar a una laparoscopía o una laparotomía exploradora. Si yo dudo o tengo duda diagnóstica, les vuelvo a repetir, la cirugía es una buena opción, o antes de la cirugía, TAC o ecografía, o una laparotomía exploradora. También está ante la duda diagnóstica como parte del protocolo. Si es abdomen quirúrgico, bueno, si está estable el paciente, podemos preparar al paciente con tiempo, hacer exámenes o preparar para una laparoscopía. Pero si está inestable, como una trauma abdominal, la cirugía tendría que ser inmediata. Ahora, vámonos al abdomen agudo quirúrgico. ¿Qué características tiene el dolor en el abdomen agudo quirúrgico? Les he repetido también. ¿Es un dolor nuevo o es un dolor más intenso? De aparición repentina y progresiva. Les vuelvo a repetir, no hay un límite específico para decir, oye, esto es un abdomen agudo a partir de aquí. Pero se estima que un paciente que ha tenido un dolor abdominal hace 6 horas y no le ha calmado y sigue, probablemente sea quirúrgico. Hay que hacer para las orejas. Es de gran intensidad, persistente, agudo por su cronología, se origina o se refiere principalmente al abdomen y está acompañado de signos de irritación peritoneal. Y esto que te va guiando, pues, en un abdomen agudo quirúrgico, el paciente mejora o empeora. Si realmente es quirúrgico, va empeorando a medida que pasa el tiempo. Entonces tú dices, este es un dolor por abdomen agudo quirúrgico. En este caso, oye, y esta es la pregunta que me hacían mis alumnos, oye doctor, pero si es abdomen agudo, si es dolor, ¿será que le puedo colocar calmantes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? A ver, quiero saber opiniones. ¿Qué dicen? Aquí tengo, ¿tu nombre es Carlos? No. Anthony. ¿Le coloco o no coloco analgésicos, Anthony? Anthony dice que no. ¿Quién dice que sí? Oye, en la actualidad se pueden tomar varias conductas. Clásicamente nos decían, no se colocan analgésicos. ¿Por qué? Porque te enmascara el cuadro. ¿No ven? Oye, pero hay pacientes que están chillando de dolor. ¿No ven? Entonces, aquí surge la otra opción. Sí, puedes colocarle analgésicos. De hecho, es humano que le coloquen analgésicos ante tanto dolor. Pero tienes que tener medios diagnósticos de apoyo, pues. Le puedo colocar analgésicos, pero ese paciente tiene que ser sometido a ecografía y mejor ser sometido a TAC. Sí le puedo colocar. Oye, y si no tengo TAC, ¿qué hago? Si no tengo ecografía, ¿qué hago? ¿Le coloco o no le coloco analgésicos? Sí. ¿Qué dicen? Sí. Esa es la conducta que yo tomo a veces. Llega un paciente a la emergencia y yo ya sé hacer la historia clínica un poco más rápido. Me lleva a hacer 15 o 20 minutos y saber cómo está mi paciente. ¿Será que puede aguantar mi paciente 15 o 20 minutitos para que le haga la historia clínica? ¿Qué dice?
Ya ha aguantado 3 días. Ya ha aguantado 6 horas, 15, 20 minutitos más, hasta hacerle la historia clínica y saber lo que pasa. Yo ya sé lo que puede estar pasando con ese paciente y a los 15 minutos ya le voy a colocar analgésicos hasta pedirle los exámenes necesarios. Es decir, una acción intermedia. Sin embargo, cuidado, ya muchos están dejando esto, es decir, no colocar analgésicos. Lo que pasa es que tienes que hacer una evaluación rápida del paciente. En Inglaterra tienen un servicio de emergencia. Todo paciente con dolor abdominal llama a emergencia y el médico, los que atienden a los pacientes de emergencia no son paramédicos, son médicos. Y van por el dolor abdominal a su casa y evalúan ahí el paciente. Y ahí le colocan el analgésico para que esté tranquilo. Pero se lo llevan en ambulancia para hacerle una TAC de rutina. Entonces, fíjense, ahí se pueden tomar varias opciones o varias posiciones antes de paciente con dolor abdominal. Ahora, algunos consejos. Cuando hagan la historia clínica, nunca se generaliza, siempre se individualiza. Porque puedes tener pacientes con apendicitis, 100 pacientes con apendicitis, pero todos son diferentes. Este puede tener asma, este puede tener hipertensión, este puede tener diabetes. Cuando haces historia clínica, no generalizas, individualizas al paciente. Se jerarquizan los conocimientos y tienes que analizar. Y en el abdomen agudo quirúrgico el tiempo es oro. Tienes que hacer un diagnóstico lo más antes posible. Por eso es fundamental que ustedes en su práctica clínica sepan hacer historias clínicas. Cuanto más historias clínicas haces, más fácil te es identificar la gravedad de este paciente. Cuando llegas al paciente con historia clínica, oye, ¿qué voy a pensar sobre el origen? ¿Voy a pensar primero cosas raras o voy a pensar cosas más frecuentes? Primero voy a descartar las cosas más frecuentes y después las cosas más raras. No es como el Dr. House. El Dr. House empieza a descartar enfermedades rarísimas y después se da cuenta que había sido picadura de pulpo. ¿No ven? Que había yo he visto en un capítulo que había acá y le queda producido botulismo, qué cosa, le era un bichito que le picó. O si no, no le revisaron la boca y no se recuerda que había púrpuras ahí. En este caso, en la realidad, primero nosotros hacemos la historia clínica, descartamos las causas más frecuentes de acuerdo al paciente, y si no encontramos la causa, recién nos vamos a las causas más complicadas. 30-40% de las patologías en medicina interna pueden estimular un abdomen agudo. Cuidado. Oye, hay muchos pacientes con abdomen agudo que en realidad no son quirúrgicos, son de medicina interna. Tienes que saber identificar. Ahí están las causas, 5 causas más fundamentales del abdomen agudo quirúrgico. Las infecciosas inflamatorias, donde la flor se llama la apendicitis aguda, pero están colecistitis, diverticulitis, abscesos. Las perforativas, donde la causa más importante es la úlcera gastrointestinal perforada. Oye, pero cuidado, los tumores, los cánceres también se perforan. El síndrome de Berg-Haber, divertículo perforado, trastornos hemorrágicos, esto es trauma, trastornos obstructivos complicados y enfermedades isquémicas. Cualquiera de esos, los jóvenes, nos puede producir un abdomen agudo quirúrgico. Hay varias clasificaciones que tratan de sintetizar esto. Por ejemplo, la clasificación de Christmas. Y es lo mismo, mira, dice trastornos inflamatorios, trastornos perforativos, trastornos obstructivos, hemorrágicos y vasculares, o sea, las causas fundamentales de un abdomen agudo quirúrgico. La clasificación de Box los clasifica en A, B y C, pero si requiere cirugía inmediata, no requiere cirugía o simula el abdomen agudo. Todo lo que hemos visto en esos cuadritos están acá. Mira, lo de cirugía de inmediato, por ejemplo, apendicitis agudo, obstrucción intestinal, perforación, colecistitis. Y de acuerdo a eso hay varios clasificaciones. Esto es una manera clásica de analizar a los pacientes. Cuando tú haces la historia clínica, lo más importante es recoger buena información y al mismo tiempo que recoges información, ya estás analizando acá cuáles podrían ser las causas y vas descartando. Por ejemplo, qué tipo de dolor es. En el inflamatorio es progresivo, localizado, intenso. En el perforativo puede ser intenso, pero cerca del lugar de la lesión. Por ejemplo, si hablo de úlcera perforada, normalmente el paciente tiene dolor en epigástrico, ¿no ven? En la perforada. Si es obstructiva, puede ser cólica y un periodo más largo.
Si es hemorrágico, oye, es súbito y franco después del accidente de tránsito. Si es vascular, puede ser agudo o puede ser crónico. Si es agudo, eso es grave, porque es una isquemia mesentérica aguda. Entonces voy analizando. Ahora digo, oye, el paciente, ¿en cuál de estos tiene falta de eliminación de heces y gases? ¿Cuál será la causa de abdomen agudo con falta de eliminación de heces y gases más frecuente? Lo obstructivo, mira, obstructivo. En el perforativo también puede ser, porque hay ilio, toditos va a haber ilio, pero el más frecuente será en el obstructivo. Y en el obstructivo. ¿En cuál será más frecuente si es abdomen agudo? ¿En qué tipo de abdomen agudo? ¿Inflamatorio, perforativo, obstructivo, hemorrágico, vascular? En el obstructivo, pues, ¿no ven? Mira, aquí también. Y si es alta, los vómitos son más precoces. Entonces, si en la historia clínica me he dicho, sí, doctor, ahora me duele toda mi barriga, me duele, doctor. Pero ha empezado hace 3 días con dolor abdominal, distensión abdominal, no puedo entrar al baño hace 3 días. Y hace 3 días, doctor, al principio empezó a vomitar harto, todo el vomitado. Pues ya el diagnóstico está hecho. Es un abdomen agudo quirúrgico por una obstrucción intestinal probablemente alta con... Ese es el análisis que tú tienes que hacer. Ese es el análisis. Aquí está de manera, si tú quieres, pedagógica. Pero en realidad tu cerebro es el que está haciendo el análisis de esto. ¿Se entendió esto? Porque esto es fundamental para el diagnóstico. Y no solamente con la sintomatología, con los signos vitales, con el examen físico, todo eso vamos analizando. Esto está también en su resumen. Y voy pensando en la evolución. Oye, si es apendicitis, ¿cuántos días tarda en complicarse? Entre 48 y 72 horas, promedio. Puede ser más antes, puede ser más después, pero la mayoría se complican entre 48 y 72 horas. Si es una perforación de úlcera, ¿en qué tiempo se complica? Menos de 24 horas. Si es un aneurisma de aorta, ¿en qué tiempo se complica? Cuestión de minutos. Puede hacer un shock hemorrágico, se rompe y se muere. Entonces el tiempo de evolución es fundamental. Y ahí ya voy pensando las posibilidades hasta llegar a una hipótesis. Entonces ese es el ejercicio que tú tienes que hacer cuando haces la historia clínica. Tú ya ves viendo las posibilidades más frecuentes, menos frecuentes, para poder acercarte al diagnóstico. Muy bien, ahora vámonos al tratamiento del abdomen agudo. Si el paciente está muy grave, va a requerir oxígeno. En todos voy a requerir reposición de líquidos y electrolitos. Si es infeccioso, sobre todo, uso de antibióticos. Voy a utilizar sonda nasogástrica, sonda Foley, porque tengo que controlar la diuresis. En pacientes muy graves voy a requerir apoyo nutricional, ya sea enteral o parenteral, y la valoración preanestésica. El tratamiento básico de todo paciente con abdomen agudo es medidas inmediatas de soporte vital, la laparotomía o la laparoscopia exploradora. Voy a tratar la causa, pues si es una apendicitis aguda, el tratamiento será, ¿cuál es el nombre técnico? Apendicectomía. Si es una obstrucción intestinal y tengo que resecar el hígado, ¿cuál es el nombre técnico de esa cirugía? Resección intestinal más una anastomosis terminal. Si es un cáncer de colon del lado izquierdo, ¿qué cirugía voy a hacer? Una colostomía. Si quieres, una operación de Hart. Entonces, de acuerdo a eso voy a hacer, pues de acuerdo a lo que encuentre aquí, voy a hacer el tratamiento de la causa desencadenante. O a veces controlar los daños colaterales, hay peritonitis, lavado, drenaje y varios lavados a veces. Limpieza de cavidad, liberación de adherencias, colocación de drenaje. Ya el cirujano, nosotros decidimos cuál será el tratamiento cuando ya entramos a operar a ese paciente. La laparotomía, ese es lo fundamental en la resolución de un abdomen agudo quirúrgico. Puede ser temprana, lo más antes posible. Algunas veces puede ser diferida. Si el paciente está inestable, pues primero tendrá que ayudarme a estabilizar los terapistas y tengo que entrar lo más antes posible a cirugía. Algunos memotécnicos, por ejemplo, ¿cuándo vamos a hacer la cirugía inmediata? Cuando hay algo que está comprometiendo la vida o la función del paciente en minutos. Un trauma abdominal con sangrado, ese paciente va a esperar a que unas cuantas horas.
No, va a entrar directamente a cirugía. A veces no nos da tiempo ni para colocarle vía, ni colocarle laboratorio, pero hay que colocarle. Paciente inestable o con trastornos vasculares, isquemia mesentérica o ruptura del aneurisma de aorta. Urgente, en las primeras horas, puede ser con un paciente estable, por ejemplo, una apendicitis aguda. Y bien tempranita, pues, de repente, antes de las 24 o 48 horas. Y en la laparotomía exploradora vamos a ver la próxima clase un video sobre estas cirugías. Podemos hacer la laparoscopía, la cirugía abierta o clásica, o algunas veces procedimientos percutarios. Por ejemplo, si es una peritonitis con un absceso, podría ser el drenaje por una punción o por una laparoscopia guiada por ecografía. Dreno el absceso, ya no requiere cirugía eso. Ya se drenó el absceso, antibióticos, líquidos y el paciente va muy bien. Solo si no responde al vaciamiento del absceso, recién se entra a cirugía. Entonces, esos son los procedimientos más importantes. Lo propio, ya hemos visto esto, análisis de este abdomen agudo. Entonces, miren, hemos hecho ya la historia clínica, hemos recogido los datos y empieza el proceso de análisis. Acá es donde tienes que analizar cuáles pueden ser las posibilidades entre un abdomen agudo quirúrgico, ¿no? ¿En qué pacientes es difícil el diagnóstico de abdomen agudo? Tres pacientes. Ancianos, embarazadas y niños. En estos pacientes ustedes van a tener complicaciones. El problema es que estamos en un país lleno de mujeres y lleno de niños. Entonces va a ser frecuente que ustedes tengan esta patología. Sin embargo, en los últimos años, la expectativa de vida ha aumentado. ¿Cuánto estaba la expectativa de vida en Bolivia? 60. Eso ya me falta 2 años más. Creo que 75, si no me equivoco. Creo que ha aumentado. A ver. Entonces, eso significa que cada vez estamos viendo más personas de la tercera edad y personas ancianas. Y eso es para ser sus pacientes. Entonces, hay que saber manejar también el abdomen agudo en estos pacientes. Vamos a ver las partes más importantes. Vamos a ver abdomen agudo porque la vida media ya ha aumentado. Aquí está 70, pero creo que es 75. Es decir, vamos a ver personas de la tercera edad. Cuando ya el paciente tiene 65 años, ya digo que es de la tercera edad. ¿Ve? Entonces, el problema es que la fisiopatología de estos pacientes ancianos no es la misma que un joven. ¿Han llevado ya a geriatría? No. No llevan. Pero van a leer el lindo libro. Entonces la fisiología y la fisiopatología ha cambiado ya en el anciano. No es lo mismo que en un adulto. Por tanto, la presentación clínica del abdomen agudo ya es diferente. Hay muchos cambios. Les he puesto esos cambios fisiopatológicos precisamente porque me dijeron, no llevamos geriatría. Y la verdad que a mí tampoco me han enseñado geriatría. La universidad no nos enseñaba. Para todos era todo igual. El abdomen agudo igualito en ancianos, igualito en viejos, todo demás. Pero no es así, porque el paciente tiene trastornos a nivel cardiovascular, a nivel renal, hepático, inmunológico, alteración de los núcleos electrolitos. Oye, es totalmente diferente a un joven. Es por eso que los signos vitales serán iguales en un anciano que en un joven. Dos. Y eso tenemos que saber analizar cuando llegue el paciente, eso lo van a ver aquí. Uno de los problemas para hacer diagnóstico de un paciente con abdomen agudo es este, la historia clínica. ¿Por qué? ¿Será que te escucha? ¿Será que te entiende? Algunos ya tienen Alzheimer, algunos tienen demencia senil. ¿Será que pueden hablar con cordura, a veces hablar? No, no pueden. Entonces nuestra historia clínica se hace mucho más complicada. ¿Y será que nuestros datos serán fiables? No son datos fiables. Ese es un problema de la historia clínica. La exploración física también nos varía mucho, porque ha cambiado la fisiología del paciente. Por ejemplo, ¿será que los ancianos hacen igual de fiebre que los jóvenes? No, su sistema inmunológico ya está decayendo, su respuesta no es la misma. Y muchos ancianos ya no hacen ni fiebre, no tienen ya ni leucocitosis, pero puede ser un abdomen agudo.
¿será que los músculos tienen la misma masa muscular que un joven? Oye, entonces, ¿será que se va a presentar con abdomen en tabla? Probablemente no. Pero no te olvides que hay ancianos y ancianos. Por ejemplo, mi abuelo de 86 años, bien parado, wow. Y hay otros ancianos de 51, hemos visto mujeres en consulta de 51 con 9 embarazos que aparentan tener hasta 85 años. Entonces, cuidado, seguramente ustedes tienen abuelos, abuelas, pero están muy bien parados. Pero hay otros que están muy decaídos, o sea, es muy diferente. Pero hay que considerar eso en la exploración física. En este caso, los diagnósticos nos varían mucho. Las presentaciones son típicas y son atípicas. ¿No ven? Y esta es la pregunta de procedimiento. A ver, alguien que no haya participado, alguien que se esté durmiendo. ¿Quién? A ver, quiero ver las caritas. A ver, para ti. Llega un paciente de 80 años de edad y no responde, ni escucha, ni dice nada. Pero la familia te dice que en las últimas horas no come, llora, se queja aparentemente de dolor en el abdomen y en el tórax, no ha hecho deposiciones en 2 días. Tú le revisas y efectivamente no quiere hacerse tocar porque aparentemente hay dolor, pero no hay signos de irritación peritoneal. ¿Qué podrías sospechar con ese paciente? Un estreñimiento. Podría ser un estreñimiento, sí, pero si ves que hay signos de irritación, eso ya no es un estreñimiento. Podría ser un abdomen agudo, aunque los signos no son muy claros. El problema, jóvenes, acá, ¿qué pasa si yo me tardo unos días en el diagnóstico? En un anciano eso es grave, porque si me doy cuenta de lo que era en 24, 48 horas y entro a operar, por más maravillosa que sea mi cirugía, el riesgo de mortalidad en el anciano es alta, aunque haya hecho una maravillosa cirugía, porque he tardado mucho en el diagnóstico. Entonces, para no tardarme en el diagnóstico, ¿qué me sugieres? Radiografía, no, dormí nomás. ¿Qué me sugieres? En estos pacientes donde hay mucha duda diagnóstica y no puedo tardar mucho, si está estable el paciente, lo más importante es hacer rápidamente un TAC o una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque la sensibilidad y la especificidad es alta. Porque además no tengo una buena historia clínica, no tengo un buen examen físico y no puedo tardar mucho tiempo. Tengo que hacer lo más antes posible un TAC. Y si la tomografía me da resultados, yo ya sé que voy a operar a ese paciente. Y si me dice que no, la tomografía no hay datos, de repente estabilizo al paciente y le voy a proponer hacer una laparotomía exploratoria. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para recordar. Miren, el abdomen agudo en ancianos, en ellos, ¿cuáles son las principales causas de abdomen agudo? Si son inflamatorias, las perforativas, úlceropéptica, pancreatitis, biliares. Mira, en ellos no es tan frecuente la apendicitis. No es frecuente en los ancianos como primera causa de infecciones inflamatorias. Las obstructivas son frecuentes, las altas y las bajas. Esto es donde hay que tener cuidado. Todo paciente anciano con dolor abdominal que tenga signos de irritación, y algunos no tienen signos de irritación, no te olvides que esos ancianos, ¿cómo están sus arterias? Sufren de aterosclerosis, ya no tienen la misma flexibilidad que las de ustedes, están más rígidas. Por tanto, ¿qué pueden formar? Ateromas, y los ateromas pueden degenerar en trombos y émbolos. Hay que descartar isquemia aguda mesentérica, ruptura del aneurisma de aorta o disección aórtica. Hay que verlo, cuando veamos este cuadro van a ver las diferencias de esto. Y otros casos que hay que descartar, infecciones agudas, estreñimientos que decía hay en ancianos, es frecuente en los ancianos. Pero también no te olvides que son ancianos y tengo que descartar tumores o cánceres, pues. ¿O no es así? Sí, hay que descartar. Entonces, estas son las causas en los ancianos más frecuentes. El tratamiento quirúrgico no va a diferir mucho. Puedo hacer la laparotomía, puedo hacer la laparoscopía. El problema es que hay mucha comorbilidad. De repente tienen problemas cardíacos, pulmonares, renales.
entonces el manejo es mucho más complicado, es mucho más difícil. A veces requiere un equipo quirúrgico. El otro problema del diagnóstico, gracias a Dios, no es muy frecuente, pero algunas otras veces se van a tocar con estos pacientes. El abdomen agudo en las mujeres embarazadas. Les decía que es infrecuente. El problema es que si se presentan, tienen altas tasas de mortalidad, tanto para la mamá como para el niño. Porque si tú no haces el diagnóstico rápido, vas a complicar dos vidas, el de la mamá y del niño. Es por eso la importancia de este tipo de abdomen agudo. ¿Cuáles son las principales causas de abdomen agudo en las embarazadas? En ellas sí, las apendicitis agudas, las colecistitis agudas y las obstrucciones intestinales. El problema de esto, del diagnóstico, radica en que las mujeres cuando están embarazadas tienen muchos cambios fisiológicos. Las mujeres tienen dolor en el primer trimestre abdominal. Sí, desde el momento que se embaraza y crece el útero, las mujeres empiezan a tener dolor. ¿Por qué? Porque los dos ligamentos que estabilizan el útero se empiezan a traccionar y empiezan a sentir dolor. ¿No ven? Entonces, cuando están en el último trimestre, las mujeres en el embarazo tienen dolor. Sí, por las contracciones uterinas. A veces ya tienen contracciones muy frecuentes, había que se acerca el parto. Entonces, el dolor se puede confundir fácilmente entre un dolor propio de su embarazo con un dolor de una apendicitis aguda, por decirlo, o de un cólico biliar. Entonces, como que se nos altera. En el transcurso del embarazo, ¿es frecuente las náuseas y vómitos en las mujeres embarazadas? Sí. Sí. ¿Es frecuente que tengan fiebre? Creo que sí. Sí. No te olvides que muchas mujeres embarazadas es frecuente que tengan hasta infecciones urinarias. ¿Será que una mujer embarazada tiene leucocitosis? Sí, y es fisiológica. Oye, entonces, ¿no será que esos puntos nos dificultan en el diagnóstico de una mujer embarazada? Sí. Entonces, es mucho más complicado el diagnóstico en una mujer embarazada. Sin embargo, las causas intraabdominales que pueden causar un abdomen agudo son las mismas de una mujer no embarazada. Pues. Apendicitis aguda, colecistitis, úlceras gástricas perforadas, obstrucción o pancreatitis. Sin embargo, tienes que pensar en causas también extraabdominales. Por ejemplo, trastornos metabólicos, cetoacidosis, uremia, hipoglucemia, infecciones tifoideas, disentería, neumonía, problemas cardíacos también, ¿por qué no? Hay que descartar. Y sobre todo, tienes que hacer diagnóstico diferencial con las patologías obstétricas de cada trimestre. ¿Acaso en el primer trimestre una amenaza de aborto no causa dolor? Sí, tienes que hacer diagnóstico diferencial con amenaza de aborto, con un aborto séptico, con un embarazo ectópico, una enfermedad pélvica inflamatoria o una torsión anexial. Si está en su segundo y tercer trimestre, la cosa es un poco más complicada, porque un abdomen agudo se puede complicar con una amenaza de parto pretérmino, una infección uterina, una corioamnionitis, un síndrome de Hall, una ruptura uterina, un desprendimiento prematuro de placenta no víscera. ¿Ya han llevado obstetricia? Todavía no. Está llevando. ¿Cómo es el cuadro clínico de una ruptura de útero? Dolor intenso, sangrado. ¿Y cómo está el abdomen? Rígido y duro y doloroso. Hay signos de irritación peritoneal. Oye, ese es el diagnóstico diferencial. El problema es que parece que fuera una contracción sostenida. Es decir, que ha habido una contracción y no ha cedido más. Y la paciente se está choqueando. Entonces, fíjate, y si fuera una ruptura prematura de membrana, ¿cuál es el signo principal? Sangrado. Ya montó. ¿No ve? Entonces, cuidado. Si estamos hablando de un abdomen agudo de la embarazada, tienes que hacer diagnóstico diferencial con las patologías propias. El diagnóstico, vamos a hacer la historia clínica, vamos a ver los signos principales, obviamente la buena historia clínica nos va a servir. En los exámenes físicos hay algunas cosas particulares. Por ejemplo, el abdomen está tan distendido y el músculo está tan delgadito que
que a veces no encuentras esa rigidez típica, ni tampoco signos de irritación. Hay que tener mucho cuidado. No se ven las masas y a veces puede haber un dolor, pero a nivel de la pelvis, o sea que es totalmente atípico. En los signos vitales, aparte de determinar las características del feto, pues tienes que ver pues, cicatrices, presencia de hernia, ¿no? Los signos vitales son fundamentales. Y acá sí son importantes los exámenes secundarios. Por ejemplo, la primera indicación para cuando sospechas de abdomen agudo de una mujer embarazada es la eco, porque es más accesible, más rápida y dan buenos resultados. Pero si yo tengo dudas diagnósticas con la eco, ¿qué le pido? ¿Por qué le pido resonancia? Porque no evita radiación. Pero el problema de la resonancia, ¿cuál es? A ver, ¿cuánto cuesta una resonancia de abdomen? Arriba de los $800. Y el resultado tiene que te hacen esperar. La otra vez que veo a una mujer con sospecha de apendicitis y embarazo de 28 semanas. Y él tenía mucha duda diagnóstica, entonces le digo, tenemos que hacer resonancia. Y eran las 11 de la noche. Y he llamado donde hacíamos resonancia y me dice, pero doctor, ya no estamos trabajando. Llamo a otro y le digo, hágame la resonancia ahorita, porque yo necesito saber ahorita. Ya doctor, le hacemos, pero el informe le vamos a entregar en 48 horas. ¿Me sirve o no me sirve? No me sirve. Entonces, tengo que ver otras opciones si no tuviera estos exámenes. Pero básicamente es esto. Las endoscopías también no están contraindicadas. Si estoy sospechando alguna causa alta o baja, pues tendría que ser también endoscopía. Este cuadrito sirve, es casi parecido al otro cuadro que hemos visto de diagnóstico, pero es por cuadrantes. Y acá, igual por cuadrante inferior derecho, izquierdo, fíjate, tienes que hacer y ver cuáles son las principales causas para hacer diagnóstico diferencial, ya sea por el problema de esófago, estómago, páncreas, apéndice. Están las principales patologías en una mujer embarazada para hacer diagnóstico diferencial. Por ejemplo, el cuadrante inferior izquierdo puede ser la apendicitis, también puede ser, porque se desplaza el apéndice, enfermedades superiores, el estómago, el ovario, tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Y así por cuadrantes están las principales patologías. El tratamiento. Bueno. A ver, aquí razonemos un poco. Diagnostico una mujer con 18 semanas de embarazo y digo, es un abdomen agudo. Tratamiento. Pero le advierto, si tú eres la paciente, te advierto y te digo, ¿sabe qué, señora? Le advierto que si entramos a operar, hay una probabilidad de que usted pierda a su hijito antes, durante o después de la cirugía. ¿Me autoriza a operar o no? La probabilidad es del 5%. Es baja, pero hay una probabilidad. ¿Qué haces? ¿Te operas o no te operas? No te queda otra, tienes que operarte. Porque si no te operas, va a haber compromiso para ti y para tu hijo. No hay dónde, todo debe perderse. Aquí está. ¿Lo ve? Entonces vamos a entrar seguramente a operar a esa paciente. ¿Podemos hacer la laparoscopía? Sí, se puede hacer. Actualmente se dice que la laparoscopía se puede hacer en cualquier trimestre, primer, segundo o tercer trimestre. Pero el mejor momento para hacer la laparoscopía con mayor seguridad es el segundo trimestre. El primero y el tercero hay que tener mucho cuidado y ahí se manejan muchas complicaciones. Este cuadrito sirve para saber qué conducta tomar ante una mujer embarazada con abdomen agudo. Hay criterios mayores, menores y criterios laboratoriales. Donde son criterios mayores, fíjate, irritación peritoneal, contractura abdominal, percusión dolorosa, que se ha indicado, pues si se percute y dice dolor, es por sus signos de irritación, signos de tumoración o distensión asimétrica. Y los menores van desde dolor abdominal persistente, dolor de 48 horas, náuseas, vómitos, fiebre y leucocitosis laboratoriales. Entonces, todo en mi historia clínica está eso. Si yo tengo dos criterios mayores, más dos menores, más un criterio moral, puede hacerse una cirugía urgente. Si criterios mayores, más tres menores, más un criterio moral, puedo esperar un poquito y revalorar a ese paciente, no me voy a apresurar. De repente voy a tener un poco más de tiempo. Ya para terminar, el otro grupo donde ustedes pueden tener, oye, porque ustedes van a tener, cuando hagan sus años de provincia, cuando hagan sus test de provincia, cuando vayan a los hospitales, especialmente de la área rural, el médico ve todo. Ve pediatría, ve ginecología, ve cirugía, ve todo. Y ustedes van a ver estos pacientes con niños, ¿no?
con dolor abdominal agudo. Y lastimosamente el diagnóstico también es complicado. ¿Por qué es complicado el diagnóstico de abdominal agudo en un niño? Sí, chiquitito te va a decir la sintomatología, 2, 3 añitos. No, te va a decir. No te va a decir. Si es más de 4 o 5 años, de repente diga, pero también a veces inventan los niños. Es más complicado, es difícil también el diagnóstico de los niños. ¿Va a haber muchos signos físicos? Sí, va a haber muchos signos físicos. Va a haber signos de irritación, de leucocitosis, va a haber mucho más fácilmente en sus pacientes. Pero las etiologías son diferentes de acuerdo a la edad del niño. Por ejemplo, en los niños recién nacidos, que es rarísimo los abdómenes agudos, pueden presentarse, pero la principal causa son obstructivas por malformaciones del tubo digestivo. Esas son las principales causas. Perdón, denme un segundito del hospital de salud. Hola, buenas noches. La lista, ¿por dónde está? Gracias, chicos. Muy bien. Entonces, fíjense, puede haber inflamaciones, puede haber complicaciones en el parto, o sepsis, los pueden tener. Esas son las complicaciones más frecuentes en los recién nacidos. Otras causas dentro del lumen intestinal, también por malformaciones, atresias, estenosis, páncreas anulares, son cosas bien raras, ¿no? Algunas cosas no tan raras, por ejemplo, que hay un tapón meconial y que causa una obstrucción. Un ilio meconial también. Otras causas más complicadas, Hirschsprung, displasias ganglionares, malrotación intestinal, pólvulos, etc. En estos pacientes, la sintomatología pues, puede variar mucho. De hecho, son chiquititos, no se van a quejar de dolor, pero sí puede haber vómitos biliosos, falta de eliminación de heces y gases, el paciente no quiere comer, está decayendo nutricionalmente. Entonces ahí ya nos hace sospechar que hay un problema de obstrucción intestinal. Además, estas obstrucciones están casadas con otras complicaciones, pues deshidratación. En los niños ustedes saben que esto es fundamental. Hay desequilibrios hidroelectrolíticos, hipovolemia, shock, una gran distensión abdominal que dificulta la respiración. Puede haber pólvulos que causan problemas obstructivos también, rectorragias en análisis. Como no tengo una buena historia clínica y muy buenos datos, lo que me va a decir la mamá es bueno, son fundamentales, son datos importantes. Pero no es el mismo paciente que me está dando los datos. Entonces acá el examen físico es importante, pero acá también es fundamental los exámenes complementarios. Si estoy sospechando de obstrucción, pues una radiografía es fundamental. Por ejemplo, en este caso, fíjate esto. ¿Qué será esto? Atresia duodenal. Sí, una atresia duodenal y esto es un estómago en palangana, fíjate. O sea, está distendidísimo. Ya me está diciendo la causa. Y además la sonda nasogástrica se queda ahí. Entonces, esa podría ser una causa. O una atresia yeyunal, también signos de obstrucción intestinal. ¿Lo ven? O un hilio mecánico por obstrucción por un tapón de meconio. También me da un cuadro de obstrucción intestinal. Entonces, mira, ahí ya me está diciendo la probable causa. Y el tratamiento, pues en estos pacientes, va a ser igual que una obstrucción. Inicialmente medidas de soporte, líquidos electrolitos, una sonda nasogástrica descompresiva, y si el paciente no mejora y está empeorando, ya empezamos a preparar la láparo. Muy bien, y ya hacemos el tratamiento de acuerdo a lo que se. En el abdomen agudo por inflamación, normalmente la causa principal es una enterocolitis necrotizante, cuya causa no se establece claramente. Puede ser secundaria una peritonitis primaria por una falitis séptica, una peritonitis meconial,
una peritonitis secundaria por una peritonitis perforada, que es rarísimo, pero se puede dar. Entonces son causas mucho más raras. Y cuidado, les volví a repetir esto, el recién nacido con abdomen agudo no presenta rigidez muscular ni abdomen en tabla, debido a que su musculatura está poco desarrollada. Entonces, cuidado que estén buscando signos de sentido. Aquí, radiológicamente es importantísimo. Esta es una imagen radiológica que me dice que hay una enteritis necrotizante. ¿Cómo sé que es enteritis necrotizante? Pareciera que la imagen del intestino tiene doble pared o que estuviera movida. Entonces ahí me doy cuenta. Y si es enteritis necrotizante y se ha perforado, seguramente va a tener un aire sub diafragmático. Entonces, esos son signos importantísimos. Ahí está, mira, aquí se ve más clara. Imagen de doble pared en el intestino y aire sub diafragmático. Me dice que es una enterocolitis necrotizante perforante. Eso es lo que le causa la abdominoplastia. El tratamiento, obviamente, inicialmente es médico, antibióticos, analgésicos, pero igual vamos a tener que entrar y hacer la resección intestinal y si se puede ya no más la Estos pacientes son de manejo complicado, son gastrogástricas, FODI, nutrición enteral, equilibrio hidroelectrolítico, es manejo mucho más fuerte. Ya en un lactante, ¿cuáles pueden ser las causas? También son obstructivas, pero ya no son de tipo congénito, sino que aquí puede haber invaginación intestinal o intususcepción. ¿Quién me puede decir qué es la intususcepción? Fíjate en la manga de mi camisa. Si yo meto esto aquí adentro, eso es una intususcepción. Y eso pasa en el intestino. El mismo intestino, por alguna razón, se invagina dentro del propio intestino y se produce una intususcepción. ¿Por qué causa se invagina? Pueden ser tumores, fibras, adherencias, tracción, etc. Entonces, no se sabe por qué. Y eso es lo que causa la obstrucción. La apendicitis aguda en esta etapa es rara. El divertículo de Beckel también es raro, pero podría ser el bólvulo intestinal. Eso sí podría también ser más frecuente. A la anamnesis vamos a encontrar signos. Los síntomas pueden presentarse, seguramente la mamá nos va a referir un cuadro obstructivo. Distensión abdominal, náuseas, vómitos, falta de digestión de ese gas, si el niño no quiere comer. Entonces, ahí nos está diciendo que hay un cuadro de tipo obstructivo. Lo propio, como no tengo muchos datos, aquí los exámenes complementarios son fundamentales. Si estoy sospechando obstrucción intestinal, pues a ese niño lo primero que le voy a pedir es una radiografía de abdomen simple de piel. Y aquí voy a encontrar solamente niveles hidroaéreos. Fíjate esto, es una obstrucción intestinal también. Hay niveles de distensión. Y fíjate esa imagen. Aquí hay una intususcepción en un enema varitado. Justo acá. Ya no pasa el contraste, puede ser que estuviera aquí en una doble pared. Esa es la imagen de una intususcepción. Y fíjate a la ecografía, ¿qué parece esta imagen? Como si fuera de esos tableros para lanzar dados, ¿no ve? Entonces ahí se ve clarísimo la ecografía es una intususcepción. Pero el mejor examen se puede hacer es una TAC. En la TAC vamos a ver esa imagen de una intususcepción. El diagnóstico está hecho. Algunas veces, si el cuadro no es muy agudo, se puede intentar una resolución de tipo endoscópica. Pero si el paciente ya tiene cuadros de abdomen agudo de complicación o no se resuelve por endoscopía, el tratamiento será láparo. Ahí está, mira, esta es la intususcepción, ahí está, clarísimo. Y esto es después de la resección intestinal. Ese es el tratamiento para una intususcepción que no se resuelve a través de un proceso endoscópico. Vamos ya un poquito más. Aquí es más complicadito. Ya estoy hablando de niños en el preescolar, los niños en el kinder, pre-kinder. Si viene con dolor el niño, ¿qué es lo primero que pienso? Si fueras papá, ¿qué es lo primero que pensarías? Una cosa sencilla, una gastroenteritis, se ha debido comer una tuna, se debe comer algo. Y ahí es donde el diagnóstico se retrasa, y si el médico también no está orientado, pues también puede retrasar el diagnóstico. Es por así que en estos niños que realmente es un abdomen agudo, llegan con un abdomen agudo en tabla. ¿Cuáles son las principales causas de dolor en estos niños? Cólicos intestinales, constipación, gastroenteritis. Eso es lo que tenemos que descartar primero.
La apendicitis es rara en los niños, pero se puede dar. Ahí está el tratamiento, de acuerdo a la patología de estos, en este caso una apendicitis, puede ser una obstrucción intestinal, y en estos niños se requiere una lámpara. Cuidado, les he dicho hace ratito, muchos pacientes han empezado con dolor en fosa ilíaca derecha porque era una apendicitis, pero han esperado mucho tiempo, se hace una peritonitis generalizada. Cuando esa infección va más allá del peritoneo, ya tenemos manifestaciones sistémicas. Y ustedes ya me han dicho, ese paciente puede ser una sepsis, un shock séptico, ¿no ven? Y yo no sé si el paciente está con sepsis. Y esto les voy a machucar todo el año, porque cualquier patología, sea apendicitis, sea diverticulitis, sea colecistitis, cualquiera puede hacer una sepsis o un shock séptico. ¿Cuándo me doy cuenta si ese paciente está ingresando a sepsis? Empieza a presentar criterios de SIRS. Y esto tienes que saber mucho. Si tu paciente llegó con signos de irritación peritoneal, pero ahorita tiene fiebre mayor de 38 o menor de 36, ahorita está con taquicardia, con taquipnea, desequilibrio hidroelectrolítico, o está balbuceando o está inconsciente, ese tu paciente tiene signos de SIRS o está ahí en sepsis. Además, si laboratorialmente ya tiene glóbulos rojos mayor a 12.000 o menor a 4.000, tiene pandemias de más del 10%, si le mide su procalcitonina y su proteína C reactiva, y nos dice que es más de 2 veces lo normal, son criterios de SIRS. Si tiene trastornos hemodinámicos, hipotensión, un índice cardíaco mayor a 3.5, o ya le están empezando a fallar el riñón, el hígado, están empezando a fallar corazón, pulmón, ese paciente está en SIRS. El concepto antiguo de sepsis es que era SIRS más un foco séptico. Ese era el concepto antiguo, pero que se sigue manejando porque nos explica bien cuál podría ser la causa. En los últimos años han surgido estos criterios diagnósticos de Quick-SOFA. Algunos dicen que es muy bueno y otros dicen que no sirve para nada, porque no refleja la realidad del paciente. Lo cierto es que esto es lo que se está manejando como criterios de sepsis y de SIRS. Actualmente el concepto de sepsis significa que todo paciente empieza a presentar una disfunción sistémica cardiovascular, renal y de todo. Y eso es una sepsis, pero no te explica todo. Entonces, ha surgido esto. El Quick-SOFA para los terapistas tiene todos estos criterios. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene como 20 criterios para saber si es una sepsis. Pero dice, ustedes son simples médicos mortales, nos han dicho los terapistas. Entonces, para ustedes bastan solo 3 parámetros para saber si tu paciente está en sepsis. Tienes que fijarte en la escala de Glasgow. Si el paciente tiene un Glasgow igual o menos de 13, es un criterio de sepsis. Si tiene una presión arterial sistólica menor a 100 o una frecuencia respiratoria mayor a 22, si tienes esos 3 criterios, lo más probable es que tu paciente esté en sepsis. Entonces tienes que llamar al terapista para que le haga estos otros 20 criterios y confirme si realmente está en sepsis. Pero ya te estás orientando con estos 3 criterios, ya te estás orientando que ese abdomen agudo ya no es tanto así. Ya es una sepsis o es un shock. Bien. Estos cuadritos te he puesto también para que ya empieces a hacer tu propio resumen de diagnóstico diferencial, para que veas cómo se presenta una apendicitis, un cólico biliar. Entonces tú tienes que ir desarrollando en el transcurso del año estos resúmenes, haz tu propio resumen a medida que avancemos. Por ejemplo, próximo de aquí a unos 3 capítulos vamos a avanzar a apendicitis. Ya tienes que hacer tu resumen de apendicitis. Después vamos a llevar enfermedades de vesícula biliar. Ya tienes que hacer tu resumen de vesícula biliar e ir haciendo el diagnóstico. Otra cosa que te recomiendo que revises muy bien son los flujogramas de tratamiento que están en el sábado mensual. Vamos a revisar algunos para que ustedes vean la importancia de manejar estos cuadros. Mira, por ejemplo, este es el protocolo de dolor abdominal agudo. Llega un paciente con dolor abdominal, le haces anamnesis y exploración física. Y has visto que es un cuadro agudo. Y te preguntas, pues, ¿tiene signos de irritación peritoneal?
o no tiene. Si no tiene signos de irritación peritoneal, oye, pero está presentando una complicación, ante la duda dice, oye, le hacemos tomografía, porque con la tomografía vamos a descartar cuadros muy raros, por ejemplo, isquemia o trombosis. ¿Qué es lo más raro? Si tiene dolor agudo y signos de irritación peritoneal, estamos ante un abdomen agudo, pero yo quiero saber la causa, entonces le pido radiografía. Si tiene neumoperitoneo, la conducta es cirugía. Si no tiene neumoperitoneo, me da tiempo para hacer otros exámenes, para hacer un contrastado. Si en el contraste veo que hay fuga, cirugía. Si hay fuga contenida, cirugía. Si la fuga no tiene manifestación sistémica, antibióticos y sonda nasogástrica, listo. Y si no hay ausencia de fugas, pues lo más probable es que no se tenga cirugía. ¿Lo ve? Entonces, mira, estos flujogramas nos ayudan a tomar. Este es de un cuadro de inicio gradual, por ejemplo, una pancreatitis aguda. Y acá, estos cuadros son lo que se maneja más o menos de acuerdo a los cuadrantes. Si está en cuadrante superior izquierdo, yo estoy pensando en las probables causas. ¿Será pancreatitis? ¿Será algún trastorno hepático? ¿Será algún trastorno de vesícula biliar? Oye, entonces le voy a hacer lo que serían los exámenes, ¿no? Le voy a hacer la ecografía y ahí voy a ir encontrando si será de vesícula biliar, de vías biliares, y voy a pedir, si no llego al diagnóstico, lo más probable es que le haga una TAC. Y así, miren, y esto es más sencillo. Cuadrante superior izquierdo. No es muy frecuente las causas de dolor abdominal en el cuadrante superior izquierdo. Son raras. Y como son raras, mira su flujograma del Savistón. Anamnesis, examen físico y ahí nos orientan en el diagnóstico. Entonces fíjense, les doy como tarea para que ustedes puedan analizar estos flujogramas de acuerdo a los cuadrantes. De todas maneras, cuando vemos la historia clínica antes de nuestro examen, cuando analicemos por grupo, yo necesito que ustedes apliquen estos flujogramas, porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta que ustedes ya saben manejar por lo menos lo más básico del abdomen. ¿Okay? Muy bien. Para terminar, ya nos faltan 5 minutos. Preguntas. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que les repita? ¿Cuándo es nuestro examen? El lunes. Es este lunes, ¿no? Todavía nos falta una clase todavía. Entonces el examen va a ser hasta donde va a ser. El próximo tema va a ser trauma abdominal, que ya les voy a dejar a los documentos. Entonces ya van a tener para estudiar trauma abdominal. Muy bien, si no hay preguntas, yo les voy a hacer preguntas para terminar la clase. A ver, las personas que han participado menos. ¿Dónde está Carlos? Carlos no ha participado. ¿Dónde está el tocayo? Carlos, ¿qué te pareció este tema? ¿Difícil o complicado? ¿Qué hemos aprendido de este tema? ¿Qué cosas? A ver, ¿qué cosas no hemos aprendido? ¿Cuál crees la dificultad de este diagnóstico? ¿Cuál crees el diagnóstico de abdomen agudo, la dificultad? ¿Había sido fácil el diagnóstico de abdomen agudo? Yo creo que el diagnóstico es fácil. El problema es saber la etiología. Ese es el problema. Pero para eso está tu estudio clínico. Entonces,